Muy buenos días a todos, saludos y bienvenidos a este nuevo desayuno del Foro de la Nueva Comunicación. Quiero saludarles en nombre de su presidente, José Luis Rodríguez, que hoy no puede acompañarnos por otro compromiso del Foro fuera de Madrid. Bueno, creo que es muy interesante el desayuno de esta mañana, el poder escuchar de primera mano el análisis de la profesión periodística y de la situación general de los medios que va a hacernos Fernando González Urbaneja, un periodista veterano, muy conocedor del oficio, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid. Seguramente lo que escuchemos hoy aquí no van a ser buenas noticias para el periodismo, buenas noticias para la profesión, porque estamos atravesando por situaciones realmente dramáticas en muchos casos. La crisis se ha cebado con muchos sectores, pero con los medios de comunicación de una manera muy especial. Escucharemos con atención lo que nos cuente Fernando. Les invito a que puedan preguntar a través de las tarjetas que tienen ustedes en sus mesas y que después yo trasladaré esas preguntas a nuestro ponente. Y para introducir este acto voy a dar la palabra a Rosalía Lloret, que es directora general de Desarrollo Digital de Unidad Editorial y una de las profesionales más prestigiosas en España en el campo de las nuevas tecnologías de la información a través de la red. Rosalía, cuando quieras. Bueno, muy buenos días a todos. Yo conocí a Fernando González Urbaneja hace ya 16 años, en 1995. Acababa de terminar el máster de periodismo del país y Fernando me contrató en 5 días, del cual era director. Bueno, de hecho, me contrató junto con otro compañero, Pepe Cervera, que también venía del máster del país. Y curiosamente ambos, este compañero y yo, estábamos ya conectados a Internet. Digo curiosamente porque en 1995 nadie de la redacción de 5 días estaba conectado a Internet, nadie del máster del país y muy poca gente en España estaba conectado a Internet. Y me acuerdo de que este compañero y yo andábamos contándole a todo el mundo que nos quisiera oír en la redacción y en otros muchos sitios sobre esto de Internet, sobre el cambio que estaba suponiendo, sobre la revolución que veíamos en ciernes, cómo estaba cambiando la forma de informarse, de comunicarse y cómo creíamos que iba a influir también en el cambio en los medios de comunicación. En el mejor de los casos, nuestros compañeros pues pasaban de nosotros, no nos hacían mucho caso. Y en el peor de los casos se reían un poco, nos llamaban los ciberpijos, decían que esto de Internet era una moda que iba a pasar en 2 telediarios, Gran Visión, y bueno, pues no entendían tanto aspaviento con esto de Internet. Bueno, pues Fernando nos hizo caso, nos escuchó, nos atendió y dijo, bueno, pues si esto de Internet es tan importante, o ya que es tan importante, vamos a tener que explicarlo muy bien. Vamos a tener que explicar qué es Internet, vamos a tener que explicar cómo conectarse a Internet, a qué sitios se puede entrar en Internet, qué tipo de cosas son las que podemos encontrar en Internet. Y lanzamos un especial que se llamó Hágase internauta en 5 días, muy ocurrente, claro, que salió durante 5 días. Y fue todo un éxito, fue todo un éxito. De hecho, el diario se agotó en los kioscos, cosa que no sé si había pasado anteriormente, pero desde luego no había pasado en mucho tiempo. Y hubo que reeditar el especial. Bueno, pues esta valentía periodística que demostró Fernando, atendiendo o haciendo caso, prestando atención a quienes entonces éramos no mucho más que un par de becarios, yo creo que ha sido la seña que ha distinguido su larga y nutrida carrera. En el propio diario 5 días fueron también muy notorios los valientes titulares de portada. En aquel entonces, Fernando y su entonces subdirector, Arsenio Escolar, que está también por aquí, estaban decididos a hacer de una cabecera económica algo verdaderamente atractivo en el kiosco, algo bastante inédito hasta la fecha y realmente tampoco muy común desde entonces. Y bueno, de hecho en el 94, con la entrada de Fernando en la dirección del periódico, la dirección de Prisa prácticamente también les había dado un ultimátum. Bueno, si no mejoran las ventas va a haber que hacer algo. Y se lanzaron hacia un modelo de periódico bastante distinto, bastante valiente, con una vuelta y media de análisis en los temas y con una vuelta y media de ingenio en los titulares. Incluso con tipografías, bueno, las portadas, el titular de portada ocupaba media portada, era una cosa así, con un cuerpo 70-80, tal que de este porte, que estaba casi la tipografía más cerca de marca que del antiguo 5 días. Y bueno, de hecho, gente en la redacción, algún redactor jefe decía, pero bueno, así vamos a perder el rigor. Y decía Fernando, sí, vamos a perder el rigor mortis, porque si seguimos así esto va a ser un cadáver.
Bien, pues desde luego que se lanzaron, como digo, a titulares, como he recuperado algunos porque me parecían bastante interesantes y tampoco he buscado mucho. Uno era, por ejemplo, Altius, Fortius, Citius, Emilios, o Euroeforia, Italo Pataleo, Vía Digital en Vía Muerta, los Reyes Magos son los fondos, o a saber cuánto hemos crecido, porque el INE estaba revisando al alza la previsión de crecimiento del PIB. Y las ventas dispararon efectivamente en los kioscos. No recuerdo bien los datos, pero creo recordar que fue algo así como de pasar de 20.000 a 30.000 ejemplares de difusión, lo cual es un crecimiento muy notable para una cabecera económica. Y bueno, como decía antes, esta valentía le ha ido distinguiendo a lo largo de toda su carrera, desde sus primerísimos pasos o casi primerísimos pasos en el semanario Doblón, una cabecera histórica de final de dictadura y de transición que fue secuestrada y censurada decenas de veces por soliviantar al régimen, a sus apuestas por novísimos proyectos como el de El País, del que fue jefe de sección desde el principio y luego redactor jefe de Economía, o por las primerísimas televisiones privadas como Antena 3, de la que fue director de informativos y donde probablemente se dio cuenta de que el foco completo en informativos pues, no traía las mayores audiencias en televisión. O, por ejemplo, el intento de rescate a la desesperada de Diario 16 en el año 2001, muy mal año, desde luego. Bueno, la verdad es que la carrera de Fernando es tan larga que casi les recomiendo que miren la documentación o que miren en Wikipedia porque son muchos los puntos. Ya en la Asociación de la Prensa, desde el 2003, Fernando tampoco se ha achantado ni se ha mordido la lengua. No lo hizo cuando fue miembro del Comité de Sabios de Radio Televisión Española y dijo lo que opinaba, y lo que opinaba no era bonito, y entonces el Comité de Empresa de Radio Televisión Española pues, decidió recusarle y le expulsaron del comité. O lo ha hecho también recientemente con sus opiniones sobre la labor informativa de Sara Carbonero o más bien el uso que hacía de ella Telecinco. Yo estuve allí, sé que fue una respuesta breve a una de tantas preguntas en unas jornadas sobre igualdad en la Menéndez Pelayo y que probablemente no hubo que darle la relevancia que se le dio, pero el hecho es que Fernando lo dijo, no se mordió la lengua como siempre y bueno, pues no era muy políticamente correcto. Y si no le conozco muy mal, yo me imagino que Fernando hoy también para hablar de periodismo tampoco va a morderse la lengua, o por lo menos eso es lo que espero yo y eso es lo que creo que esperamos todos. Muchas gracias. Fernando. Pues buenos días. Gracias, Rosalía, gracias, Antonio, gracias a todos vosotros. Cuando le pedí a Rosalía que introdujera el acto, quería de alguna forma señalar que el futuro está aquí, que Alex de la Iglesia tiene razón, que Internet es presente y es futuro, y yo creo que Rosalía representa, como mucha gente de aquella que pasó por 5 días, que felizmente hoy tienen puestos de responsabilidad en muchos medios. Fue una buena jornada, ¿no, Arsenio, David? Yo creo que por allí pasaron mucha gente que hoy están en muchos sitios. Creo que pocas redacciones han fertilizado más otros sitios que aquella redacción de 5 días de hace ya 16 años. Bueno, lo habitual en estos casos, en estos tiempos, es que les haga un relato de esta crisis que nos tiene a todos atónitos, resignados, fijos en la pantalla, espectadores del deterioro de nuestra economía, pero sobre todo, y en nuestro caso, del deterioro de nuestra profesión y de eso que llamamos medios de comunicación, que deben influir y conformar la opinión pública, que es imprescindible en cualquier democracia. La crónica de la crisis tiene algo de masoquismo, algo de autoensañamiento, autoensañamiento con nuestro papel y con nuestro destino, que liga bastante bien con esa elegancia intelectual del pesimismo que domina el debate público actual con un fatalismo bastante paralizante. Algo que va bien sobre todo a los comodones, a los vagos, aquellos que Cavafis retrataba en su poema Esperando a los bárbaros. Decía Cavafis, ¿qué esperamos agrupados en la plaza? Dice, hoy llegan los bárbaros. ¿Por qué está inactivo el Senado y los senadores inmóviles no legislan? Dice, porque hoy llegan los bárbaros. ¿Qué leyes votarán los senadores? Dice, bueno, cuando los bárbaros lleguen, dictarán las leyes.
Y ya al final del poema decía: ¿por qué la multitud vacía las calles, las plazas y regresa a sus casas sombría? Dice: porque la noche cae y no llegan los bárbaros. Y gente venida de la frontera afirma que ya no hay bárbaros. ¿Y qué será ahora de nosotros sin bárbaros? Quizá eran una solución después de todos. Pues no hay bárbaros. Esta profesión del periodismo está bastante mal ahora. Nos faltan objetivos, nos faltan proyectos y sobre todo esperanzas. Estamos mal por confusión y por ofuscación. Los que están al cargo de los medios dan la impresión de que tratan de endosar el enfermo y salir corriendo. Preparan al paciente con despidos, ajustes, recomposición de deudas los que las tienen, recomposición de balances, y esperan que alguien venga y compre y pague una buena comisión. Quizá ocurra, ojalá que ocurra, ojalá que vengan gentes que crean en este negocio, que se dediquen a él, que lo hagan con talento, que convoquen a los buenos profesionales que los hay, a los capaces, y que les ilusionen para sacar lo mejor de ellos. La crisis está siendo dura. Está siendo dura, por ejemplo, para muchos accionistas de las empresas periodísticas que han visto cómo se esfumaba su patrimonio y se reducía, en algunos casos, a cenizas. Pero sobre todo se está llevando por delante mucha capacidad y sobre todo mucho empleo. Y voy a hablar mucho de empleo hoy. Entramos en la crisis ya hace 3 años, con sobredimensión en las redacciones. Negarlo sería idiota. La pérdida de ingresos y de márgenes ha impuesto ajustes de gastos y, por tanto, de empleo y, en algunos casos, no muchos, de salarios. Pero ese ajuste se está aplicando con exceso en algunos casos, con daños evitables, sobre todo sin explicaciones, sin proyecto por detrás y, por tanto, sin esperanza. Aparecen expertos en ajustes, en reestructuración, podríamos llamarle Mr. Serruchos, que enmascaran despidos masivos con pomposas declaraciones como plan de eficiencia operativa. Detrás de eso hay 2.500 tíos a la calle. Planes para desmochar, para descremar compañías, empresas, cabeceras, que fueron ejemplares en otros tiempos. Dicen que despiden a los que no aportan valor. Y me pregunto si es con IVA o sin IVA. Me pregunto si estos que dicen que no aportan valor, los otros son los que aportan valor. Dicen también que hacen la televisión que quieren los ciudadanos, ciudadanos capturados como cómplices de no pocas bajezas morales. La verdad es que estos planes de eficiencia operativa son más bien manotazos, son casi provocaciones que solo merecen denuncia y rechazo. Este proceso de ajuste, de despidos, empezó muy mal con el ajuste laboral de Radio Televisión Española hace ya unos años, 5 años creo. Era la mejor televisión pública y quizá la mejor televisión. Fue un ajuste muy costoso en lo económico, sigue siendo muy costoso en lo económico, pero más aún en lo moral y en lo profesional. Las consecuencias previstas y no previstas de ese ajuste han sido desastrosas, decepcionantes. No me voy a detener en ese aspecto porque no toca hoy, pero no quería dejar de señalarlo. Y también creo que algún día habrá que revisar esos hechos, las responsabilidades de todo ello, aunque solo sea para que en el próximo ajuste, que llegará, no se cometan los mismos errores. Algo semejante viene ocurriendo ahora más recientemente en los demás medios. Reducir plantillas a cualquier precio es tan obsesivo como equivocado. Solo aplazan problemas y les complican. En España esto de despedir es una epidemia, una obsesión. No ocurre en otros países europeos que incluso creciendo menos que el nuestro, creciendo su PIB menos que el nuestro, consiguen sostener el empleo, porque tratan con más respeto al empleo y porque tienen menos miedo a las personas, a la gente, tienen menos miedo a contratar. Aquí incurrimos en indemnizaciones elevadas, hay que decir generosas, es más fino, ¿no? Indemnizaciones muy elevadas, a veces injustas, para que la gente se vaya. Así se quedan las cuentas de explotación aparentemente arregladitas, pero con unos costes irrecuperables y unos efectos devastadores. Devastadores sobre las redacciones, sobre el valor de la marca,
y en los medios de comunicación la marca es muy importante, y por tanto sobre las posibilidades del futuro. Hay medios que pierden su carácter, que van a olvidar hasta quién son, de dónde vienen, qué significan, como resultado de esos ajustes hechos a veces a mordiscos. No voy a negar que hay recursos ociosos, que hay gente desocupada o mal ocupada, pero no se gana productividad solo despidiendo y ajustando. Hay otros procedimientos, hay otras oportunidades, exigen más trabajo, claro, que merecen al menos intentarlo. Algunos gestores dicen que necesitan recursos para despedir, para destruir, sin plantearse la posibilidad de que esos recursos podían servir para construir, para abrir oportunidades y finalmente crear riqueza. Dicen que el negocio ha cambiado definitivamente para ir a menos o a distinto, que las personas que hoy están en las redacciones no sirven, que necesitan o que quieren otras gentes con otras habilidades. Y me llama la atención que no se pregunten si los serruchadores sirven para lo que pretenden, si sirven para inventar el futuro o son pasado. Porque la verdad es que ahora, en estos nuevos tiempos líquidos, no sabemos bien ni quién sirve ni para qué sirve. Yo sostendría que en principio servimos casi todos los que tengan ganas de trabajar, que además merecen jefes más capaces y con autoridad moral. Muchos de estos despidos muy indemnizados actúan como una especie de ángeles exterminadores que producen un mercado dual, extremado, un mercado de instalados a un lado, excluidos a otro. Hay excluidos en situaciones dramáticas, no se nota mucho, lo cual tiene unos efectos morales sobre el conjunto muy malos. Para unos, billetes de ave, y a otros al tren correo de aquellos de Carbonilla que me acuerdo en mi viejo Burgos natal. Y todos con un sentimiento semejante de agravio y de decepción, los instalados y los no instalados. Y los que se quedan en los medios lo hacen unos agobiados, casi todos encogidos, pensando que el siguiente ajuste, el despido, les llegará más tarde, más barato y peor. El resultado final es deprimente. Es un juego perdedor-perdedor del cual salimos todos derrotados. Pero esta mañana, en los minutos que me concede el foro, yo había pensado trasladarles un mensaje más optimista. La verdad es que pensé hacerlo al principio, pero al final me ha salido como ha salido. Querría trasladarles como argumento para el debate, para un debate que sobre todo es necesario y urgente en las redacciones que parecen silentes, ausentes, distantes de la tormenta que la destruye, quizá por ese síndrome de espectador que padecemos muchos. Afortunadamente no lo padecen ni los ciudadanos egipcios, ni los jóvenes egipcios, ni los jóvenes tunecinos. Me gustaría convencer o proponer o incitar dos proposiciones. Primero, a quienes buscan inversiones interesantes, que apuesten por el periodismo. Les va a venir a cuenta. Hay dinero a ganar, hay oportunidades, además para pasarlo bien. Porque no todo es ganar dinero, aunque los beneficios son imprescindibles. No son un objetivo, son una necesidad. Hay otros bienes adicionales a conseguir en el periodismo. Esta es una aventura gratificante porque es apasionante. Y a quienes ejercemos el periodismo, a los periodistas que quieren vivir del periodismo, que es una condición necesaria para ser periodista, me gustaría decirles que dejen de mirar atrás, de lamentar y que abracemos las oportunidades que pasan por las nuevas tecnologías, esas que a mí me contaron un día Rosalía y Pepe allá, que nos contaron allá por 1995. Que abracen esas oportunidades y también el periodismo profesional que conocemos, el viejo periodismo, el de verdad. Ambos fenómenos son compatibles. A los periodistas hay que pedirles que hagan valer esa condición en cada información, en cada pieza, en cada titular. El consejero delegado de Nokia, días atrás, antes de anunciar esa singular fusión con Microsoft, utilizaba una metáfora dramática para explicar las decisiones estratégicas que estaba tomando. Se imaginaba en una plataforma petrolífera del Mar del Norte en llamas y planteaba dos opciones, o abrasarse o tirarse al agua helada.
vale para lo nuestro. Hay que tomar decisiones arriesgadas. Llevamos años sin tomarlas, llevamos años mareando la perdiz o esperando que vengan los bárbaros para redimirnos, pero los bárbaros no vienen. Por ejemplo, es incomprensible que los grandes diarios nacionales, mantengan una estructura semejante, un modelo semejante al de hace 30 años. Las mismas secciones, los mismos espacios fijos, el mismo papel. Yo creo que a veces nos han enterado de que hasta sus contenidos informativos, en buena medida, son información ya conocida por sus lectores habituales cada mañana. Así que creo que es hora ya para la pelea, para la pasión, para experimentar, para volver a pensar en los ciudadanos clientes como objeto final del periodismo profesional y para colocar en su sitio a las fuentes, sus intereses y sus pretensiones, para rechazar la agenda que quieren imponer las fuentes y para dar la espalda a la propaganda, a la docilidad y a lo gregario, para construir modelos nuevos con condiciones de trabajo distintas. Por ejemplo, ante el abuso y desconsideración de imponer por ley bloques electorales administrados por las juntas electorales centrales en todas las televisiones, solo cabe una respuesta, y es bien sencilla: extrañar a los políticos y a sus inanes campañas de los espacios informativos. De hecho, ellos mismos se han ido de la información, porque cada vez les interesan más los programas espectáculos, con pocas preguntas o con preguntas pactadas previamente, los enlatados, la producción propia. Pues muy bien, que se queden fuera de la escaleta de los informativos por aplicación de un principio elemental, casi el primer criterio del manual del periodista: se publica aquello que tiene interés público. Seguramente si lo hicieran, subiría la audiencia y además los políticos se verían incentivados a espabilar, a plantearse de otra manera la relación con los medios y con los ciudadanos. Habría que hacerlo por su bien. Solo hace falta ganas de ser periodista, de hacer periodismo, lo cual nos lleva a revisar las agendas y a revisar eso que un alemán economista, Masotte, ha llamado el crash de la información, que conduce al virus de la desinformación y que está muy detrás de la actual crisis. Decía Masotte, desfigurar, proporcionar datos falsos, minimizar los agravantes con mensajes positivos pero inanes, desorientar deliberadamente, soliviantar, aturdir, exagerar, todo pertenece al repertorio de la desinformación, que es moneda corriente en estos tiempos. Cuando leía este párrafo del libro de Otte, me acordaba de esos argumentarios que los estrategas propagandistas de los partidos circulan entre los suyos y que oímos o leemos reiterados hasta la náusea en algunos medios, argumentos de cartón piedra recitados casi siempre con pomposidad. En la ofuscación dedicamos mucho espacio a especular sobre si Zapatero va a ser candidato, mucho más a eso que al debate de fondo sobre la reforma de las pensiones o la reforma del sistema financiero. Estoy convencido de que a los ciudadanos les interesa mucho más la suerte de sus hipotecas y de sus pensiones que lo que haga Zapatero, que seguramente es irrelevante y que seguramente es una decisión que ya está tomada, probablemente por decisión de los ciudadanos. Los directores de los medios necesitan que les pongamos en tensión, para sacar lo mejor de ellos, que las redacciones recuperen sentido crítico, autoestima y esa fortaleza que puede llevar a volver a interrogar y a poner en solfa lo que ofrecen las fuentes. Los directores, tan necesarios en este oficio, tienen que salir del bucle melancólico que conduce al pesimismo, al fatalismo, al fracaso y que nos lleva a todos a la reserva. ¿Y qué decir de los redactores jefes? Esos que han sido muchos años vigilantes de la ortodoxia, de la buena práctica, gente experimentada, intuitiva, motivadora, factor clave en el buen periodismo. ¿Dónde están esos redactores jefes ahora? Si las dos hipótesis que les propongo, la de que los medios pueden ser rentables, que se puede ganar dinero y que los periodistas vamos a volver a ser periodistas, si aparecen inversores decididos,
editores con cabeza y a su lado periodistas de verdad, periodismo del bueno, nuestra sociedad iría mejor, la crisis a menos, la democracia a más y nuestra profesión volvería a merecer la pena. No hay nada peor que no intentarlo, es aún peor que fracasar. Recuperar el periodismo, para el periodismo, el papel que tuvo, me parece que merece la pena. La campaña electoral en curso proporciona una buena oportunidad para ajustar algunas cuentas, para volver a la posición de partida, la de aquellos años de la transición, donde todos nos sentimos orgullosos de lo que hicimos. Y además las nuevas tecnologías han venido a auxiliarnos. Alex de la Iglesia tiene toda la razón. Internet es presente, nuestro presente, y es futuro, es oportunidad, es exigencia y es esperanza. Un trabajo reciente del profesor Víctor Pérez Díaz sobre encuestas hechas el año 2009 y 2010 señalaba que el 70% de los encuestados consideran que los medios de comunicación tienden a dar información de manera poco objetiva. El 24% consideraba que lo hacen con objetividad. Ese mismo 70% crítico considera que la información sobre la actual crisis económica es desordenada y confusa. 10 años antes, encuestas similares daban un resultado 45-45, entre los que apreciaban el trabajo de los periodistas, de los medios, y los que no lo veían tan claro. De manera que en una década hemos perdido más de 20 puntos de reputación. Es un dato, además, coherente en otras encuestas. Recuperar esa reputación tendría que ser el foco del trabajo de todos, del becario que investiga y recopila datos al mejor reportero o ese redactor jefe experimentado al que me refería antes y, por supuesto, los directores. Fíjense que los diarios editados en España, los que de alguna forma se reúnen en torno a la EDE, que además hay datos agregados, digamos, fiables, entre el año 2005 y el 2007, 3 años, 5, 6, 7, fueron los mejores años de la historia, facturaron entre 2.600 y 3.000 millones de euros, con 400 a 500 millones de EBITDA, que no está nada mal. Sobre recursos propios, los rendimientos fueron superiores al 50%. Un buen negocio. El año 2008 la situación se complicó porque los ingresos publicitarios cayeron un 25% y el beneficio se fue casi a cero. El 9 fue peor, la publicidad cayó otro 22%, para acumular una caída del 40% en 2 años, que no está mal, y dejar la facturación en torno a 2.200 millones, que fue la facturación del año 9, algo menos el año 10. Una facturación parecida a la de hace una década. Han aparecido pérdidas significativas en algunos casos, pero que comparadas con los beneficios anteriores deberían ser soportables. Cualquier empresario de cualquier otro negocio no se espantaría ante esa situación. El 2011 parece que ha empezado mal enero, pero queda tiempo y es posible que la crisis económica, la crisis general, haya pasado aunque aún no nos hemos enterado. Lo que no ha pasado es la urgencia del cambio, la necesidad de que los diarios modifiquen el modelo, el vino y la botella, como proponía a los editores hace unos meses mi paisano Luis Abril, en una reflexión muy interesante que les hizo en la Asamblea de la EDE. Lo que más me sorprende es la resistencia a cambiar, la resistencia a experimentar, a intentarlo. Es muy probable que los viejos buenos tiempos no vuelvan nunca, que nada vuelva a ser como antes, pero eso no significa que diarios debidamente transformados en papel, en la red, donde puedan, en todos los sitios, no vuelvan a ser buenos negocios. Es posible, es probable y yo me atrevo a decir que es seguro. Hace falta ponerse en marcha, intentarlo, experimentar, movilizar, excitar los talentos. En resumen, en la duda, hacer periodismo, que quiere decir curiosidad, intuición, arriesgar, llegar más lejos, transgredir a veces. Los medios necesitan profesionales, periodistas, con habilidades informáticas, con sentido del marketing, con enfoque al cliente, nuevas habilidades que hay que cultivar, que las universidades tienen que proporcionar, pero sobre todo hace falta buen periodismo. Sin él todo lo demás es inútil.
Steve Jobs, probablemente el personaje más interesante en el panorama, digamos, de la creatividad, de la intuición, del emprendimiento, decía recientemente que sin el criterio editorial de los grandes diarios no avanzaremos. El futuro son contenidos, y los contenidos no les fabrican ni las máquinas, ni los algoritmos, ni los aprendices. Para los contenidos se requieren otros talentos y, sobre todo, un compromiso con el periodismo de calidad, el periodismo con principios, respetuoso con la lex artis de la profesión que la tiene y que la conocemos. La directora del Centro de Ética Económica y Política de Cambridge, una señora que se llama Rosamund Thomas, la leía el otro día en una entrevista que le hacían en algún periódico, refiriéndose a los gestores de las grandes empresas, especialmente a los banqueros: no espere que nadie sea ético, exíjaselo en los contratos. Me pareció una idea interesante. ¿Por qué no unir al contrato laboral de los periodistas el código ético, nuestros códigos de buena práctica, los libros de estilo, como compromiso y como exigencia, como referencia? Daríamos así sentido a eso que llamamos cláusula de conciencia, que figura en el artículo 20 de la Constitución y que debe significar algo cuando figura en un sitio tan importante. E incluso podríamos hasta dar fundamento a algunos despidos procedentes o improcedentes. El no cumplimiento de la ética justificaría el despido procedente. Sería una magnífica señal para todos, para los ciudadanos, para el clima interno de las redacciones, para la exigencia moral. Mejoraría la reputación de los medios, de los periodistas y de los editores. Nos haría más fiables. Los estándares éticos tienen sentido en todas las profesiones, pero especialmente en la nuestra, que en resumen es gestionar la reputación de las personas y de las instituciones. Tenemos que avanzar en la autorregulación y en la autoexigencia. Es una vergüenza lo mal que rectifican los grandes medios, su resistencia a reconocer errores, que debilita su credibilidad y va contra su difusión y, por tanto, contra la cuenta de explotación. Es una vergüenza la autopropaganda en los medios. Es una vergüenza, además, porque no cuela, porque daña su credibilidad y acredita que son a veces unos paletos, acredita un notable desdén por los clientes. Es una vergüenza la grosería en las descalificaciones a los competidores. Todo eso se podría desterrar con que una docena de personas decidan hacerlo. Incluso no hace falta ni que se pongan de acuerdo. Con que empiece alguno y note el efecto, los demás tendrían que seguirle. Los periodistas nos hemos entretenido y nos hemos a veces perdido en debates estériles, innecesarios, defensas gremiales, a veces inútiles, sin mirar lo suficiente al mundo nuevo de oportunidades. Por ejemplo, integrar las redacciones viejas y nuevas, clásicas y digitales, es una alternativa agotada, es un falso dilema. Es sí, o se acaba. Lo medular es hacer periodismo. El soporte viene después o antes, pero no es elegible. Los soportes están ahí, hay que utilizarles todos. Lo mejor sería apostar por todos los soportes posibles. Cuanta más empleabilidad tengamos, mejor nos irá a todos. Los soportes no son alternativos, son complementarios, incluso simultáneos. Internet ha venido a salvarnos, a apoderarnos, a volver a poner en valor el buen periodismo sin monopolio en la intermediación, que es lo que ha hecho Internet, restarnos a los periodistas un monopolio que teníamos. Pero sin monopolio estaríamos más listos y más espabilados. Reitero que el periodismo va a ser un buen negocio esta década. Ignoro si los que estamos ahora en el sector vamos a ser los protagonistas del renacimiento o si ya hemos fracasado y dejado el espacio a otros. Pero me parece inevitable que el periodismo, es decir, explicar a los ciudadanos lo que ocurre y les puede interesar, tendrá un papel creciente en las sociedades de hoy y del futuro. Puede ser gratis y de pago. Probablemente ahí está una de las barreras más interesantes y donde hay que transitar. Pero será periodismo para difundir información, para añadir valor a esa información, para distinguir en la maraña de la información lo bueno de lo que no es bueno y para entender, cada cual a su manera. Los periodistas no estamos para entretener,
No estamos tampoco para educar, para eso los maestros, los padres. Tampoco estamos para vender otros productos. Lo nuestro es informar, explicar, valorar, con todo lo que induce o lo que lleva a eso de riesgo y de subjetividad. Me sorprende la naturalidad, el descaro con el que algunos medios y personas han mezclado publicidad e información con la que comercializan voces y rostros prescriptores de productos comerciales. Tengo el mayor respeto por la publicidad. Es más, creo que donde hay publicidad resplandece la verdad, como dijo alguno de nuestros clásicos. Pero cada cosa a su tiempo y por su acera. Hay también quien abraza a la política, al gobierno de turno, imaginando que siendo amigo del gobierno de turno o siendo amigo del grupo de turno, vendrá con ello luego enseguida el maná milagroso. No viene. Quizá en otros regímenes, en otros modelos sí. Quizá llegue para los oportunistas, pero no para el sector ni para los medios. Con el poder se va bien en las dictaduras. En las democracias el poder va muy mal a los medios. Y el razonamiento sobre los diarios sirve también para las revistas, para la radio, para otros soportes sobre los que no me detengo porque no viene al caso y no hay tiempo. Las radios, por ejemplo, han ganado un buen dinero siempre y siguen ganándolo. Facturan unos 400 millones de euros al año, la crisis les ha afectado menos, más o menos 15%, y ganan al final entre 40 y 80 millones de euros. Es un negocio bueno, estable, agradecido, tiene barreras de entrada, pero es un buen negocio para los establecidos. De la televisión no voy a decir nada, es un negocio complicado, es un negocio en el que el periodismo tiene algo que ganar y mucho que perder. La televisión nos confunde a los periodistas, tiene algo de maldición, toca y transforma y te altera. La televisión nos confunde, nos obsesiona por el volumen, por el seir, que llega a ser una pasión enfermiza. Por la televisión han venido muchos extravíos al periodismo. Por ejemplo, las empresas periodísticas han naufragado en la televisión porque es un negocio que tiene otra lógica y otro alcance. Y temo que algunas empresas periodísticas actuales cometan el error de poner en peligro su futuro por la ofuscación que produce la cámara y la pantalla. Pero bueno, eso no me toca hoy. En las televisiones trabajan muchos periodistas, buenos periodistas, pero información. El periodismo en las televisiones significa poco más del 10 al 20% del espacio televisivo. La televisión es otro negocio, más espectáculo que información, más entretenimiento que periodismo, más simulación que realidad. En la televisión se puede hacer periodismo de primera, pero evitando el mestizaje, las simulaciones, los trucos, el maquillaje, los apaños. A los políticos les vuelven locos la televisión. Por eso se afanan en manipularla. Y lo hacen a veces con los procedimientos más groseros. Para los periodistas la televisión es un desafío. Afecta también a nuestra reputación. Habría que levantar barreras mucho más claras para fijar lo que es el perímetro de la información y el perímetro del espectáculo. No es lo mismo. Aquí también habría que pedir una señaléctica, ¿no? Habría que señalar, esto es cierto, esto no es cierto. Nos vendría bien, sobre todo a los espectadores. No fijar esa frontera conduce a hacer trampas. Y hay mucho que explicar en los informativos de televisión. No es cierto que el morbo y la sangre atraigan más audiencia y sobre todo audiencia fiel y leal. Estos días hemos disfrutado de un buen periodismo en las situaciones de las recientes revoluciones de Túnez y Egipto que han puesto en valor a reporteros y corresponsales, esos que están cayendo como moscas en todas las redacciones porque dicen que son caros. No sé si los diarios han vendido más o menos, si los informativos de las televisiones se han visto más o menos, pero los lectores y los oyentes y los espectadores han encontrado una buena excusa para seguir siendo leales a esas cabeceras. Tomás Alcoberro, Enrique González, Javier Espinosa, Rosa Molló, Laura López Caro, no sigo la lista, han dignificado el periodismo estos días. Como dice Ramón Lobo en su blog, un blog que les recomiendo, esta ha sido la revolución de las manos,
de los dedos en las teclas de terminales inteligentes conectados, transmitiendo información. Y en este sentido me viene al pelo un texto reciente de Vargas Llosa. Es un poco largo, espero leérselo bien. Decía Mario Vargas Llosa: en un campo específico, aunque de fronteras volátiles, el de la cultura, creo que hemos retrocedido sin advertirlo ni quererlo por culpa fundamentalmente de los países más cultos, los de la vanguardia del desarrollo, los que marcan las pautas y las metas, que poco a poco van contagiando a los que vienen detrás. Una de las consecuencias que podría tener la corrupción de la vida cultural por obra de la frivolidad podría ser que aquellos gigantes que crearon la cultura revelan tener unos pies de barro y pierden su protagonismo y su poder por haber derrochado con tanta ligereza el arma secreta que hizo de ellos lo que han llegado a ser, esa delicada materia que da sentido, contenido y un orden a lo que llamamos civilización. Es una cita larga en el prólogo de este libro de Vargas que va a publicar ahora, de Vargas Llosa, La civilización del espectáculo. Pero es un buen diagnóstico, la frivolidad de los gigantes, una correcta identificación del problema. El mismo Vargas Llosa escribió en un artículo, La era del bufón, una crítica severa al periodismo gregario que prima el espectáculo sobre la información, que se desliza hacia la mentira sin rubor y que hace celebridades por unos minutos. Esto me lleva también de la mano a una reflexión reciente de Aurelio Arteta en un libro que también les recomiendo, El mal consentido, la complicidad del espectador indiferente. Arteta se refiere al mal por omisión, al consentimiento del daño, al mal que nos hacemos entre nosotros. Y recuerdo también una reflexión de Amartya Sen que decía que en esto de la confianza es importante la confianza en, pero es más importante la confianza entre nosotros, probablemente uno de los déficits de la sociedad española actual. El argumento de Arteta del mal consentido serviría para una conferencia y para un curso completo, pero nos trae la reflexión del problema de los gigantes. Si los grandes medios, si las grandes cabeceras, si los gigantes se debilitan, aguas abajo todo se debilita. Por eso los medios, y voy a ir acabando, deberían pensar en algún procedimiento para mejorar la reputación y la credibilidad. Por ejemplo, con más transparencia, con una mejor potabilización de la información, y tomo la palabra potabilización, me parece de Raigosa, que la utilizó el otro día, me parece muy brillante, con más explicaciones, con más principios, con criterios editoriales debatidos, asumidos y escritos. Por ejemplo, los de la BBC, que ahora ha imitado Radio Televisión Española y que le alabo el gusto. Por ejemplo, con defensores del lector y el oyente independientes, con mandato imperativo, que razonen desde el interés del ciudadano sin excusar a las redacciones y que ayuden a formar criterio. Por ejemplo, con auditorías periódicas y públicas de los errores, de las rectificaciones, incluso con alguna ISO sobre el uso de la fuente y de los datos. Los medios tendrían que trabajar con los criterios de la responsabilidad social corporativa aplicados a su trabajo y al producto. El instrumental está disponible. Hace falta ponerlo a trabajar. Hace 2 años y medio, la última vez que hablé en este atril, dije: sospecho que los periodistas vamos a salir mal parados de esta crisis. Nos va a tocar buena parte de la factura. Y me preguntaba, ¿hay jefes con autoridad moral para plantear a sus redacciones el dilema entre empleo y salarios? ¿Podemos imaginar acuerdos para diferir retribuciones hasta que vuelvan buenos tiempos? Despedir, ajustar, cambiar redactores caros por baratos, experimentados por aprendices, significará deteriorar los productos, porque sin buenos editores no habrá espacio para el periodismo y sin buenos periodistas los editores lo tienen crudo. Al hilo de estos comentarios de hace más de 30 meses inútiles, me gustaría acabar con un sueño. Soñé que los grandes medios, los gigantes, que decía Vargas Llosa, los que marcan la pauta, se comprometían durante un año, por ejemplo, a trabajar por la reputación de la profesión, por su propia reputación. Se comprometían a no agredirse de mala manera, a competir con lealtad, incluso a cooperar en donde fuera posible. Un año de tregua, de no hacerse la puñeta además en beneficio de nadie.
soñé que durante ese año llegábamos a un pacto para sostener el empleo, aunque fuera con pérdida de salarios, aparcar algunos de los actuales convenios que son insostenibles, los de los tiempos de prosperidad y euforia, para abrir espacio a unos acuerdos de crisis, incluso con renuncia a parte de la masa salarial bien repartida, a cambio de mantener empleo, aunque no sean los mismos empleos, y a cambio también de habilitar un buen plazo, un buen tiempo, una buena parte de la jornada para formación, que mucha falta hace. El Gobierno incluso podría ayudar a evitar el derrumbe del sector, alentando algunos planes que sostengan empleo, calidad y reputación. Por ejemplo, podría suspender o bonificar cotizaciones a cambio de no incrementar el paro y de mejorar la empleabilidad. Lo sencillo es despedir, indemnizar y al paro. Pero no son posibles acuerdos parciales, experimentales, por un periodo, que alivien los males, que permitan ganar tiempo y margen para resolver los retos y los dilemas sin empecinarnos en esta autodestrucción, en este autoensañamiento en el que estamos metidos. Hace 6 años, la otra vez que estuve en esta misma tribuna, dije: ¿qué le pasa al periodismo de hoy? ¿Por qué vamos a menos, a peor? ¿Por qué este deterioro, que parece no tener enmienda? Los daños pueden que sean más serios de lo que parece. El griterío, la militancia desaforada, la arbitrariedad, se nota más, suena más que el buen trabajo. Para salir en los medios hay que enseñar el culo, no decir cosas interesantes. Lo extravagante se impone a lo riguroso. No son pocos los que creen que las noticias y los comentarios se compran y se venden, que todo es relativo y depende de quién ande interesado. Pero sin periodismo razonablemente independiente, plural, creíble, con reputación, el modelo no funcionará. Quizás son bobadas, pero vuelvo a reiterarlo sin más esperanza que la confianza de que van a venir otros y lo van a hacer mejor, que vendrán otros y redimirán la profesión y se acordarán de aquellos años malos, oscuros, en el que muchos deterioraron el carácter y la reputación del periodismo. Quizá un mal consentido, como decía Arteta. Gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar aquí el coloquio después de esta interesante intervención de Fernando González Urbaneja. Fernando, has hablado de Internet como la salvación del periodismo, en línea con lo que decía con referencia al cine Alex de la Iglesia, que tan polémico ha resultado, pero muchos editores se están preguntando dónde está el modelo de negocio en la red. Cuando se ha acostumbrado al público a no pagar por los contenidos, a tener gratis en la red lo que también se le da en papel, ¿cómo se hace negocio en Internet a partir de ahora? Yo no tengo ni idea, porque si tendría idea, en este momento iba la cosa de miedo, ¿no? Hay unas reflexiones de hace ya unos años del director del New York Times, de Keller, bastante interesantes sobre el tema. Lo que yo no tengo duda es que ese es un camino inevitable, es decir, no es elegible. Y entonces, yo creo que en los medios se están haciendo cosas muy bien. Por ejemplo, yo creo que en Unidad Editorial el experimento de Orbit es un experimento que no sé si saldrá bien o mal, pero por lo menos lo intentan. Creo que no tiene sentido volcar los periódicos en la red. Yo cuando oigo eso me parto de la risa, ¿no? Y la red llega mucho antes. ¿Qué es eso de volcar? El periódico será un resultado final de un proceso informativo distinto. Es cierto que la publicidad es lo último que llega a los medios y lo último que se va. Pero eso es tan viejo como el periodismo, lo sabemos siempre. Un medio que empieza no tiene publicidad, porque ganarse la publicidad requiere tiempo, requiere demostración. Pues el tema de los periódicos en la red ocurre lo mismo. Cualquiera que esté cerca de la gente que está en el marketing más afinado se da cuenta que el proceso de vuelco hacia la red es colosal. Habrá que llegar a acuerdos inteligentes con Google. He leído esta noche o ayer que Telefónica y Google estaban ya en conversaciones sobre el tema de los despliegues de red para hacerlas en cooperación. En los fenómenos nuevos siempre hay parasitarios, pero las cosas se van poniendo en razón con el paso del tiempo. Creo que hay que invertir. Aquí mucha gente se había acostumbrado a que aquí ponías un poquito y sacabas un mucho. Y hay que invertir. Y invertir quiere decir tener paciencia. Los procesos de maduración, la vieja industria sabe muy bien
que antes de entrar en rentabilidad pasan años. Entonces aquí la gente invierte para rascar la rentabilidad mañana. Y yo creo que en eso los del cine nos han dado lecciones malísimas, ¿no? Esto de que hacen películas cuando ya están financiadas. Hay que invertir y jugarse el dinero, y unos acertarán y otros no acertarán. Y el tema, insisto, no es elegible, está elegido ya. Proyectos como el de Richard Branson, que se llama The Project, que es una revista mensual dedicada a las tabletas, o el nuevo periódico de Murdoch, The Daily, pueden marcar el presente o el futuro del periodismo, ¿en tu juicio? Sí, pero finalmente The Economist sigue siendo una revista fantástica en rentabilidad, en influencia y en difusión. O sea, yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender es que estas no son sociedades de un solo tiro. Esto no es o blanco o negro. Aquí la gama de colores es una gama muy amplia. Y me he saltado algún párrafo porque me he dado cuenta que era muy largo. Introduje una reflexión en el papel sobre las revistas. En el mundo de las revistas, que es un mundo peculiar, por ahí anda Juan Caño, que sabe de esto, yo creo que es el sector que mejor se ha adaptado a identificar el cliente, a segmentar el producto y a acercarse al producto. Entonces ha habido un proceso darwinista interesante, cómo han desaparecido los que no tenían foco, y sin embargo los que tienen foco están consiguiendo en papel, en la red, por suscripción, por venta en kiosco, por miles de procedimientos, ganarse la vida muy decentemente y hacerlo muy bien. Y yo creo que el camino va por ahí. No hay una solución, no hay un solo tiro. Que hay muchas opciones, porque además el ciudadano, el cliente, Luis Abril insistía en su conferencia en el cliente es rigurosamente desleal y hace bien. Le gusta todo. Y es leal y desleal por horas. Y hay que saberlo, y sabiéndolo, pues hay que trabajar. ¿Estamos, a tu juicio, ante el fin del papel, del modelo de la prensa escrita, como proclaman algunos? Yo creo que eso es una tontería, es una butad. La verdad que algunos colegas en este negocio del papel, más en el papel que yo, que decían que los periódicos se mueren en pocos años, claro, lo primero que se te ocurría decirles: si tú que pintas aquí, déjalo, dedícate a otra cosa. Yo creo que el papel va a vivir, pero va a vivir eternamente. Eso de que fue este periodista americano, este profesor americano, ahora no me acuerdo el nombre, el que dijo que por las proyecciones, digamos, matemáticas de cómo iba la caída de difusión, el 17 de septiembre del 2041 se vendería el último periódico de papel, ¿no? Sí. Yo me quedé tranquilo. Me quedé tranquilo porque dije, yo tendré 92 años, bueno, puedo sobrevivir. Pero claro, esto es como los que proyectaban que el Dow Jones iba a ir a 25.000 el año 12 por las proyecciones estocásticas de la curva. Dice, luego viene algo no previsto y pasa algo distinto. Yo creo que el papel tiene un gran futuro. Ahora, lo que no veo es que el papel se vaya a vender porque dé la relación de los cines en las páginas o por los anuncios por palabras. Me parece que se venderá por las crónicas de Tomás Alcoberro más que por los anuncios por palabras. O sea, el viejo Luca de Tena, que era un genio, y cuando los que escribían en el periódico le pedían aumento de sueldo y les decía, pero usted no sabe que esto es un soporte de anuncios. Tenía algo de razón, pero era una butad. ¿Y cuál es tu opinión acerca del periodismo ciudadano, Fernando? Que es una tontería, vamos a ver. Yo me parto de la risa a veces. ¿Qué piensa del periodismo ciudadano? Y hago el razonamiento, digamos, de metodología del conocimiento. ¿Cómo es el periodismo no ciudadano? Para saber de qué estamos hablando. Porque, ¿os imagináis un periodismo no ciudadano? O sea, el periodismo es ciudadano por su propia naturaleza. Y luego, el periodismo, yo creo que para ejercer el periodismo se requiere una condición imprescindible, que es vivir de esto. Keller, el director del New York Times, explicaba en qué creemos los periodistas, ¿no? Y hacía una serie de relación, y una de las cosas que decía es que nosotros nos dedicamos a esto porque vivimos de esto. Entonces el tema de que vivimos de esto, por ejemplo, yo propongo a los periodistas que no escriban nunca sin cobrar, porque va contra la naturaleza de su propia actividad. Y cobrar por algo es muy respetable, porque hace que lo que haces lo haces profesionalmente. Entonces, que los ciudadanos emitan por los medios disponibles es tan viejo como la humanidad. Es decir, los ciudadanos han gritado en las plazas, han hecho panfletos, pues ahora hacen
en la red y qué gran noticia, ¿no? Es decir, serían imposibles las movilizaciones ciudadanas de los países del norte de África sin la red. Sería imposible lo que ocurrió en la Europa del Este sin los medios de audiovisuales en aquel caso, sin la capacidad de extenderse. De manera que eso es el periodismo ciudadano. En el fondo son fuentes, o sea, por ejemplo, en este momento Twitter está siendo una fuente de información magnífica de acontecimientos que están ocurriendo. Lo que pasa es que para convertirse en periodismo necesita una condición adicional, que es la verificación. Una tontería, una pijada, ¿no? Hay que verificar las cosas antes de publicarlas. ¿Te preocupa la proliferación de páginas web en Internet con intereses espurios? No, vamos a ver, no. Es que es igual que me preocupe o que no me preocupe, porque van a seguir proliferando. El problema es que nos traslada a los ciudadanos y también a los periodistas el reto más importante de estos tiempos, que es distinguir. Es decir, hoy, a través de cualquiera de los buscadores, encuentras cualquier información y cualquier cosa. El problema es que encuentras mucha basura. Entonces, separar la basura de lo interesante quiere decir que nos ha obligado a todos a ser mucho más exigentes. Entonces, hay cosas que te pueden preocupar o no preocupar, pero que van a ocurrir. Es muy barato el acceso, es muy barato montar una página, es muy barato manipular. Otra cuestión es que la sociedad tiene que protegerse de la manipulación. Es decir, cuando el artículo 18 de nuestra Constitución defiende la reputación de las personas, defiende el honor, defiende la intimidad, está defendiendo bienes importantes. Y no es saludable que la gente se tome a choteo. Por ejemplo, la sentencia reciente de un tribunal, no recuerdo ahora de qué nivel, diciendo que a los medios de la prensa rosa practican un periodismo de segunda y que, por tanto, puede ser cierto o no cierto, a mí me produjo mucha perturbación, porque pensé, estos tipos que han hecho esta sentencia no se enteran de lo que dicen. Y pensando en nuestros compañeros de la prensa rosa, pensé que no les va a gustar nada esa sentencia, porque es como decirle, vosotros sois unos tontitos que hacéis aquí cosas de baja calidad. Yo creo que en todos los ámbitos hace falta exigencia. Entonces, en la proliferación de este tipo de cosas, lo que tiene que haber es sanción. Es decir, las sociedades organizadas viven por la tensión hacia el cielo o la preocupación por el infierno. Entonces, todos tendemos a ser buenos un rato, pero a veces empezamos a ser malos. Lo que tiene que ocurrir es que cuando alguien es malo, pues haya infierno. Es decir, las consecuencias de los actos tienen que tener consecuencias. Entonces, si hubiera infierno, si al que viola esos principios que son fundamentales, no hagas a los demás lo que no quieran que te hagan a ti, le sacudieran en los nudillos, pues esto funcionaría mucho mejor. Lo que no puede ser es que el lucro obtenido sea 10 veces superior a la sanción por un mal comportamiento, por una mala práctica. Y en esto hago una invocación también a los jueces de que en las sanciones por mala práctica sean disuasorias. O sea, no puede ser que un programa que ha obtenido unos pingües beneficios por una mala práctica, cuando 5 años después se llega a una sanción, la sanción sea estimulante. Y además, en la doctrina jurídica está claro, ¿no? Oye, el doble del lucro obtenido, eso es lo que hacen los tribunales de la competencia. Apliquémoslo también aquí. Hablando de honorabilidad, quiero conocer tu opinión, Fernando, acerca de, no sé si la polémica, pero sí el artículo escrito por Arcadio Espada sobre Javier Cercas, que ha saltado a la red y que ha puesto evidentemente en sofá la honorabilidad del escritor. Vamos a ver, el papel lo aguanta todo. Eso yo lo aprendí un tiempo que trabajé en la construcción, ¿no? Que decían, Mariano, que el acero es muy resistente, pero el papel aguanta todo, kilos de 600 gramos... Vamos a ver, en el tema de la opinión, yo sería del sector más liberal, es decir, las palabras o los escritos no ofenden. Cercas y Espada son tíos listos, con medios, con recursos, con espacios, pues ellos sabrán lo que hacen. Es decir, pues lo podemos ver con un cierto espectáculo, regodeo. En el insulto uno se califica. Hay veces que uno insulta muy bien. Quevedo insultaba magníficamente bien. Ojalá hubiera aquí Quevedos. Y luego hay gente muy grosera. Pues oye, en la grosería uno se califica. Y yo creo que también tenemos que educarnos en sobrellevar estas cosas, conllevarlo. Primero, no leer mucho lo que dicen sobre uno.
Yo recuerdo que hay un colega que me pone a parir entre vez y cuando, y una de sus acusaciones mayores que tiene contra mí es que, claro, como he tenido tantos cargos públicos, yo jamás he tenido un cargo público. Pero tampoco le he dicho nunca, oye, fulano, que revisa las referencias, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Manuel Villa, de la Universidad Nebrija, te pregunta lo siguiente. Usted ha aceptado recientemente la responsabilidad de ayudar y contribuir a la formación de los nuevos periodistas. ¿Qué le sugiere este nuevo desafío tras su excelente crítica a la situación actual de la profesión? Culpa tuya, Manuel. Hombre, yo creo que la universidad, yo tengo un enorme respeto por la universidad, creo que la universidad tenemos que devolverle mucho de lo que la universidad nos dio. Lo más habitual es la crítica a la universidad, es de uno de esos pelotones, rector, que en España la educación siempre ha sido malísima, cada vez es peor. O sea, ahí tenemos una cantidad de tópicos que forman parte de eso, de esa autodestrucción o ese autoensañamiento con nosotros mismos. Yo creo que en nuestra profesión, los periodistas con experiencia, tenemos mucho que aportar a los jóvenes. Yo creo que los jóvenes que hay en la universidad, el otro día un alumno en un examen que les pregunté por la TDT, me dijo así, televisión de tertulias. Que vean que los alumnos tienen perspicacia, o sea, que se dan cuenta. Yo creo que en la universidad tenemos mucho trabajo que hacer. Mi experiencia es que los alumnos que tenemos son magníficos, el problema somos los profesores, por poca dedicación, por poco entusiasmo. Y yo creo que la oportunidad de la Universidad Española en estos momentos es importante si sale también de su bucle melancólico, que tiene un bucle melancólico malísimo. Y yo creo que hay oportunidades y a mí me gustaría aportar algo. Carmen del Riego, de La Vanguardia, plantea lo siguiente. Dices, Fernando, que la integración de redacciones es un debate inútil. Lo es cuando consiste en que un mismo periodista tenga que alimentar al minuto la red y no pueda dedicarse al valor añadido que le diferencia de una agencia, hablar después de una rueda de prensa con gente, ver en directo y no en una pantalla lo que pasa. Vamos, el antiperiodismo. Vamos a ver, Carmen. Lo que no puede ser y además es imposible. Es decir, no es posible que una persona haga en media hora una crónica de folio y medio, interesante, un corte de los del canutazo y además... Mira, nosotros tenemos una ventaja, los periodistas, y es la capacidad de choteo que tenemos de todos nuestros jefes. Porque controlar nuestro trabajo es muy difícil. O sea, los de B2 no sabrían controlar nuestro trabajo. Recuerdo alguna discusión con los colegas de la agencia EFE que desde la SEPI querían medir el rendimiento de los corresponsales por el número de palabras, ¿no? Claro, dice, oye, mire usted que las palabras son todas iguales, pero son todas distintas. Hay veces que 3 palabras son fantásticas y otras que 3000 son basura. Entonces, los periodistas tenemos que acostumbrarnos a dominar nuestro trabajo. Entonces, yo como periodista lamento mucho que en mis épocas de televisión no aprendí a montar porque era muy difícil. Y ahora los jóvenes periodistas montan, editan y además lo hacen en su casa porque las nuevas tecnologías lo permiten. Cuanta más empleabilidad y habilidades tengamos, mejor. Y luego, pues nuestro trabajo nos lo administramos nosotros. Yo creo que hemos entrado, yo recuerdo entre mis perversidades que he hecho algunas, una vez despedí a un colega porque todo el día me preguntaba cómo tenía que hacer las cosas. Claro, le dije un día, oye, ¿no te ha llamado el Señor por este camino? Dedícate a otra cosa, déjalo. David se ríe porque sabe a qué me refiero. Y la verdad que yo tenía razón, porque aquel chico se dedicó luego a otras cosas y le fue muy bien en la vida. Lo que no era capaz era de tomar la decisión de cómo hacer una información y cómo tratarla. Siempre tenía miedo de que alguien le dijera que no estaba bien hecho. Se ha dedicado a otra cosa y le va muy bien. Entonces yo creo que no es problema, Carmen, de verdad. Y además, una de las cosas que en mi generación éramos más propensos, la vuestra algo, es que los jefes están para ser desobedecidos. Les va muy bien a los jefes. Javier Fernández Arribas dice, la crisis en los medios está provocada más por la pérdida de calidad de los contenidos, que son ahora partidistas y superficiales, más que por los soportes, a tu juicio. Yo creo que sí. Yo creo que nos ha venido muy bien las excusas, ¿no?
Es decir, la excusa... Hubo un tiempo en que los editores, ¿te acuerdas, Arsenio?, tenían dos problemas: los gratuitos e Internet. Y yo recuerdo que con uno de los editores gordos le decía, pero vamos a ver, si tú pierdes lectores porque Arsenio te quita un lector, es que no tenías lector. Si alguien gratis te quita un lector de €1, ¿qué lector tenías? Entonces, aquello sirvió de excusa durante un par de años para no hacer lo que había que hacer. Y con el tema de Internet yo creo que hay también muchas excusas. Yo creo que los periódicos se venden por su contenido y por el prestigio de la marca. Lo que ocurre es que hemos desprestigiado las marcas y hemos trivializado los contenidos. Y claro, eso es una catástrofe. El mayor problema del sector está dentro del sector. Ahora, echar a alguien la culpa, esa técnica que llama mi amigo Rodríguez Brown del chivo expiatorio, que es el animal más sacrificado porque lo aguanta todo, pues, oye, te permite irte tranquilo a dormir, ¿no? Fernando Pajares, que dice, firma como periodista metido a comunicador, te pregunta sobre Wikileaks. Y dice, sin condenar a los medios que han publicado los papeles de Wikileaks, nos hemos preguntado si es justo revelar la información, las opiniones de un embajador a su secretaria de Estado. ¿No tiene derecho a ello por respeto a una confidencialidad que es casi una exigencia en su trabajo? Hace muchos años, Luis Valls a mí me explicó una cosa que me ha servido de referencia toda la vida, y es: piensa que todo lo que escriba será leído. Y añadía, y probablemente en otro contexto. Mira, lo que puede ser secreto en la vida es muy pocas cosas. Y una de las formas de que algo sea secreto es que sea poco. Lo de Wikileaks, lo que nos ha puesto de relieve, primero, es que los diplomáticos no son tan malos como dicen y que los informes están bastante bien, incluso bien escritos y con buen fundamento. Segundo, es que escriben muchísimo. No sé quién lee tanto. Sospecho que muchos papeles ni se han leído. Tercero, que es incomprensible que haya tantos papeles secretos. O sea, esto es un disparate. Es decir, habría que empezar a pensar en que en sociedades tan abiertas como las nuestras, las cosas tienen que ser mucho más abiertas y todo iría mucho mejor, porque esto de lo secreto acaba todo metiendo en un lío. Sabes que la técnica para que un papel tenga más morbo es ponerle confidencial, ¿no? Muchas de las cosas que la gente dice que son confidenciales son ridículas. No tienen por qué ser confidenciales. Ahora, lo de Wikileaks abre muchas posibilidades. Por ejemplo, yo me pregunto cómo ha gestionado el país la exclusiva. Y lo hemos discutido con Neme y con algunos colegas, con Alfonso, lo hemos discutido. Ante una exclusiva de esa naturaleza en el país, yo hubiera pensado haberla compartido con más medios. Es decir, en el encanallamiento este que tenemos los medios unos con otros, es importante lo mío, no es importante si lo mío, que siendo igual, lo tiene otro, que tendríamos que ir rebajándolo porque es un juego de restas. Probablemente una exclusiva de esa naturaleza, con un volumen de información tan grande, una operación cooperativa de varios medios nacionales, no solo la de... hubiera tenido bastante sentido. Yo creo que el país ha estado muy solo en esa historia por incompatibilidades entre medios que son ridículas. Yo no digo que los directores se reúnan para conspirar, ¿no?, porque no es bueno. Pero en líneas de puntos tendrían que tener algunas fronteras que no pasen. Tendrían que tener más respeto entre ellos, ¿no?, porque el mutuo respeto induce el respeto de los demás, ¿no? Entonces yo creo que lo de Wikileaks es para una conferencia larga y para una reflexión profunda. A mí el fenómeno me parece menos importante de lo que ha parecido. Entre otras cosas porque con los papeles del Pentágono allá en los años 70 ya se elaboró una doctrina bastante clara, ¿no? Y la sentencia del Supremo norteamericano sobre los papeles del Pentágono, yo creo que era una sentencia potente, interesante. Es decir, oiga, todo aquello que tiene interés para el ciudadano debe ser conocido, porque el ciudadano tiene derecho a saber. Eso me lleva a un tema que no he mencionado aquí, que es el tema de esa ley que estamos tratando de que el Gobierno promueva, que el presidente se comprometió, aunque yo creo que no sabía muy bien a qué se comprometía, de una ley de información abierta que permita un conocimiento por parte del ciudadano de buena parte de los expedientes que se tramitan.
Pedro González, de icnr.es y holanews.es, dice: ¿qué parte de responsabilidad en la crisis atribuyes a los propios periodistas, especialmente a los que renunciaron a su independencia por ponerse al servicio del poder, recibir sus favores de distintas formas, y ahora ese poder les nos tira como un pañuelo usado? Vamos a ver, en esto de cómo los periodistas hemos hecho el trabajo en la crisis económica, tenemos una ponencia en el Congreso de Periodismo Digital de Huesca, como que fue sugerencia mía, en que van a venir Miguel Jiménez y Manel Pérez, los dos redactores jefes del País y de La Vanguardia, a tratar de razonar un poco cómo hemos informado de la crisis los periodistas. Pero yo les recomiendo al que no lo haya hecho la lectura atenta, que no es larga, del informe auditoría del Fondo Monetario del otro día, de ese comité de revisión que en el fondo crearon en su día, para ver cómo se enteraron de la crisis. Aquí se ha dado en dar que es el informe contrarrato, lo cual es una versión completamente, claro, es una versión de la gente que no ha leído el informe, que es algo muy frecuente aquí, la gente que opine de cosas que ni tan siquiera ha leído. El informe tiene 34 páginas y unos anexos. Las 34 páginas se leen, hay que echarle una horita para leerla con calma, y es un ejercicio fantástico. Yo lo impondría cada 2 años en muchos sitios, decir, que alguien venga a revisar lo que hemos hecho con análisis crítico. Entonces, en esta crisis hemos estado mirando a Pamplona el 97% del personal y nos hemos enterado muy mal de la crisis. Yo creo que incluso la estamos explicando muy mal, y yo creo que incluso es probable que si hubiera alguien capaz de explicarla mejor, estaríamos saliendo de ella bastante más deprisa. La gente está diciendo unas cosas muy raras, y yo creo que hay un déficit de trabajo de análisis, de trabajo de, por ejemplo, y acabo, ¿cómo es posible que ninguna televisión, especialmente las públicas, hayan dedicado tiempo a razonar con calma y en un debate sosegado sobre las pensiones? Yo es que no me lo explico. Tú has hecho, pero bueno, tú ya no estás, porque tú no eres adecuado, ¿no? Debe ser. Bueno, así nos va, claro. Si este señor no es adecuado, pues que baje y Dios y lo vea. Carlos Cachán, de la Universidad Nebrija, dice: sal, ve y cuéntalo. Los periodistas ya no salimos, no vemos, pero contamos mucho. ¿Cómo es eso posible? Por culpa nuestra. Sí, porque a nadie le prohíben salir. Sí os prohíben, Carmen. A nadie le prohíben salir, y si te prohíben salir, te vas. Sí, yo, fíjate, en 5 días la transformación que hubiera hecho si aquello hubiera podido seguir, Arsenio y David lo saben, yo hubiera cerrado la redacción, la hubiera convertido en un sitio de estar, un bareto sin alcohol, ni tabaco, bueno, sin alcohol en la superficie. Un sitio de encuentro donde la gente fuera a pasar un rato bien, a alguna reunión, y luego la gente que estuviera en el mundo. Ahora las redacciones parecen conventos de clausura. Hay gente pegada a un ratón de un ordenador. El otro día me decía un director que había despedido porque veía a la gente jugando a los juegos de esos de ordenador en la redacción. Coño, será culpa tuya. O sea, es culpa del que hace los juegos, pero aparte de que haciendo juegos a veces se te ocurren cosas interesantes, o sea que tampoco está mal. A mí sí me ocurren muchas cosas en los conciertos. Me sale una cantidad de títulos para artículos, tengo que ir con un papelito para anotar. Pero sal, ve, eso es cosa de cada uno. Me acuerdo de Onésimo Anciones, no sé si Onésimo, que era un confeccionador del Madrid, buen pintor, y estaba completamente loco, entraba en la redacción y decía: ¿pero qué hacéis aquí? ¡A los bares! ¡A los bares, que allí están las noticias! José María Román, ¿no te parece que las empresas informativas no invierten nada en sus periodistas? La formación constante en un momento tan cambiante es decisiva para ser creativo e innovar. Si no se preocupan de las personas, es lógico que terminen despidiendo. El tema de la formación en las empresas periodísticas es muy complicado. Yo recuerdo que en 5 días quisimos hacer formación de forma sistemática
y aunque queríamos luego, siempre el redactor tenía, el día que había que ir al curso, una información imprescindible. Es un tema muy complejo. Yo creo que eso habría que resolverlo con un poquito más de fundamento. Luego, lo que sí está ocurriendo, y es un fenómeno interesante, es el afán de formación de los propios periodistas. No sé cuántas personas han pasado por formación este año en la PM, sí que tengamos un aparato de formación todavía articulado. Digo mal si digo que han pasado 1000 personas, Javier. 800. Por iniciativa personal, ahora hemos puesto en marcha un curso de Community Manager, cobrando 300 euros porque ese no está en el paquete de subvenciones. Se han apuntado 250 personas. Hay tráfico de influencias para conseguir adelantarse. Inútil, no llame. Si hay alguno, no, que no llame. No hay manera. El afán de formación está en la gente que se ha dado cuenta que hace falta. A mí me gustaría que en las posibles negociaciones que haya del Gobierno con editores y también con FAPE, con ELSA, el paquete de formación sea un paquete potente. Yo le condicionaría a mantenimiento de empleo. Es decir, que en vez de mandar gente al paro, que se mantenga gente, un poco la fórmula alemana. Somos un sector pequeño, se podría experimentar, evitar más paro y más coste de paro y más irritación de indemnizaciones. Es que esto de echar con 45 días, es que esto es un escándalo, esto es un disparate. Y meter más formación, más capacitación, más compromiso. Yo creo que eso sería fácil de hacer. Las universidades podrían jugar un papel también en eso, que están demasiado distantes de los medios. Y eso también hace falta que 10 o 12 se pongan de acuerdo. Si aquí todo se arregla con que 10 o 12 le dediquen un rato serio a las cosas y lo hagan con cariño. Bueno, estamos en las 3 últimas preguntas. Desde el sector de medios y comisiones obreras te preguntan qué convenios colectivos son los insostenibles y habría que reducir. Pues mira, yo sé de 3 que de verdad son insostenibles. O sea, no se van a poder sostener. Y yo creo que habría que llegar a convenios de largo plazo con sistemas de retribución más flexible, con sistemas parte vinculados a resultados y compartiendo la crisis. Porque lo que es evidente es que estamos haciendo frente a la crisis con despidos. Y yo creo que eso es un procedimiento muy injusto. O sea, eso es capitalismo salvaje. Y yo creo que los sindicatos ahí tendríais... Y oye, yo creo que sin sindicatos las cosas van mucho peor, pero que tendríais que hacer un esfuerzo. O sea, yo te digo ahora 3 convenios, los 3 de los 3 periódicos grandes de Madrid son, bueno, el de ABC ya no, el del Mundo y el del País son insostenibles. No son sostenibles. Y empeñarnos en sostenerlos es condenar a un 15% de gente a la calle, bien indemnizados, calentitos, pero con unas frustraciones. Ya hemos entrado en el proceso de la gente que se le ha acabado el subsidio de paro y que no sabe qué hacer y que no tiene qué hacer. Yo recibo bastante gente que viene a verme a que le resuelva la vida. Y hay días que llego a mi casa por la noche que de verdad no sé dónde meterme, porque es que hay gente que ha quedado excluida. Y yo creo que no estamos haciendo esto bien. Y hay una generación de 40, 50 años que está en una situación... Los jóvenes están acomodándose, mal que bien, en condiciones lamentables, porque la verdad es que somos un sector que trata a la gente a patadas. O sea, el proceso de inserción de los jóvenes que estamos haciendo, y es culpa de los editores, de los directores y de los compañeros. Es una porquería. Tenía que avergonzarnos. Encadenamiento de contratos durante 10 años. Simulaciones. Muchos chicos no quieren acabar la carrera porque así tienen todavía el seguro escolar y así pueden trampear y entrar de becarios en contratos sucesivos. Esto es una porquería. Teníamos que avergonzarnos. No tenemos derecho a defender editorialmente exigencias a los demás porque incumplimos. Y además hay muchos editores que son unos cínicos, porque cuando les dices, en mi casa no pasan esas cosas. ¿Cómo que no pasan? Recuerdo una casa que pagaba a los colaboradores a 180 días, como que fueran unos proveedores. Bueno, no sigo.
Bueno, pues las dos últimas preguntas. José Luis Sastre dice, de las dos oportunidades, buenos inversores y buenos periodistas, ¿qué es lo que ha fallado en el caso de CNN Plus? Han fallado muchas cosas. O sea, en CNN Plus yo creo que falló el modelo, porque claro, cuando Juan Luis decía ahora, claro, es que la marca no es nuestra, el canal no es nuestro nada. Contra, pues si lleváis 10 años, ahora te enteras. 12. O sea, que hay cosas que dices, bueno, ¿es cierto lo que oigo o aquí pasa algo? ¿Qué ha fallado en Canal Plus? Yo creo que han fallado muchas cosas. Yo creo que lo de Canal Plus es una metáfora y el chiste ese final, esa mueca final de que al final sustituye Gran Hermano con CNN Plus, que es como, yo decía en alguna radio, que es como que te saquen los ojos y te meen los agujeros. Supongo que no es intencionado. Es cierto que te caiga una maldición como que este personaje, el Basile sea el que lleve esto, pues esto es algo, algunos pecados habremos cometido, yo creo que esto no es gratis, esto es una tragedia. O sea, un tipo que dice que la medida de la ética la da la audiencia, pues es un tipo que había que extrañar de España. No quiero dar titulares, no me liéis luego. Pero el mal consentido es el mal consentido, esto forma parte del mal consentido. Entonces, en CNN Plus, ¿qué ha pasado? Pues lo de CNN Plus es una tragedia. También dentro habréis hecho cosas mal, ¿eh? O sea, porque probablemente dentro no hubo tampoco la reflexión de cómo las cosas son viables, porque cuando uno tiene el 0,5, el 0,6, tiene que montar un negocio para el 5,06, y no sé si eso se montó. En cualquier caso, en el caso de Prisa, los errores sabemos cuáles han sido, que son públicos y notorios. Y los errores tienen que ver con decisiones financieras, empresariales equivocadas, con 3. Claro, cada decisión es de 1.500 millones. Claro, cuando uno comete errores en decisiones de 1.500 millones y además es reincidente, pues claro, luego pasa lo que pasa. Por último, un asistente de desayuno que firma simplemente como Cristina, dice, como periodista comprometido, arriesgue y denos un titular para este año que lo describa. Más. Este año va a ser el peor año que hemos conocido en esta profesión. Pero también creo de verdad que es el año de las oportunidades. Yo creo que tenemos que remangarnos, ponernos a trabajar, cada uno en lo que le toca, hacer unos breves fantásticos, porque un breve puede producir la pérdida de un lector, y a nuestros editores que se lo tomen en serio, que piensen que esto merece la pena, que esto tiene futuro y que aquí hay dinero a ganar. Bueno, pues para finalizar el acto voy a ceder la palabra a José Luis Ripoll, presidente de la Fundación Vodafone, patrocinadora de estos desayunos. Muy bien, buenos días a todos. Me corresponde el honor de clausurar un acto más del ciclo de Nueva Comunicación del Foro de Nueva Economía, en el que hemos tenido la oportunidad de asistir a una magnífica charla en la que Fernando nos ha hecho partícipes del momento en que viven los medios de comunicación españoles desde el punto de vista de los profesionales. Nos ha transmitido muchos mensajes, pero yo extraería 2 como mensajes de esperanza para salir de esa melancolía o del bucle melancólico, como le ha dicho. Por un lado, para los inversores que apuesten por el periodismo y por otro lado, para los periodistas que se lancen a las nuevas oportunidades, que arriesguen. Fernando, periodista de raza, representa a sus compañeros desde la asociación y además imparte clases a quienes en unos años serán los responsables de transmitirnos la información a través de los múltiples canales que cada día ganan en rapidez y ubicuidad. Imparte clases de ética y formación profesional. En ese sentido, todo su mensaje, toda su charla ha estado impregnada por reflexiones éticas, como es natural. Y esa confluencia de factores, periodista, decano y profesor, ha hecho que hoy nos haya expresado la mejor y más completa radiografía del presente y el futuro de la comunicación, de los límites
ventajas e inconvenientes del nuevo modelo de información en red. Como representante de Vodafone y admirador de la trayectoria de González Urbaneja, con quien además hemos tenido el honor de coincidir en el jurado durante varios años, del jurado del Premio de Periodismo de Vodafone, que por cierto una de las premiadas en su día fue Rosalía. Conozco su ecuanimidad, su coherencia y le agradezco de nuevo sus interesantes reflexiones que desde el punto de vista de una operadora que colabora de manera activa con dotar a los nuevos profesionales con las mejores herramientas para que la transmisión de información pueda realizarse bajo las mejores condiciones posibles. Muchas gracias por su atención.